En primer lugar, quisiera hacer un reconocimiento al Estado colombiano por haber invitado al relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos a realizar la visita oficial que fundamenta el informe que hoy se presenta. La situación para las personas defensoras de derechos humanos en el país es compleja. Grupos armados interesados en explotar las rentas ilegales del narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación, entre otras, le han puesto bajo su mira por la valiente defensa que realizan en territorio y abanderar causas relacionadas con la construcción de paz. La Defensoría del Pueblo ha documentado durante el 2019 la ocurrencia de 1.101 conductas vulneratorias contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales. De ellas, lamentablemente, 134 fueron homicidios, 65 atentados contra la vida, 902 amenazas. Las conclusiones mencionadas por el defensor, fruto de las alertas tempranas y otras acciones realizadas en la Defensoría, son resultado de quienes trabajamos en la entidad, muchas veces en contra de poderes locales, intereses de grupos armados ilegales y agentes del Estado, así como de políticos corruptos que hacen parte de redes clientelistas. En algunas ocasiones, incluso en contravía de las orientaciones internas, para defender los derechos de las personas y comunidades. SINDEP realizó un informe de caracterización de riesgos y amenazas a la vida de personas sindicalizadas en la Defensoría del Pueblo. De las 37 personas que participaron en este informe, 33 expresaron sentirse en situación de riesgo, 19 manifestaron la materialización del riesgo y 17 personas afirmaron haber sufrido amenazas contra su vida derivadas de la defensa de los derechos humanos como servidoras y servidores públicos en la Defensoría del Pueblo. Si bien existen diferentes tipos de violencias, la más significativa es aquella que supone un riesgo contra la vida e integridad por parte de algún actor armado. Sin embargo, existe otro tipo de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos al interior de la Defensoría del Pueblo. Este tipo de violencia se llama violencia institucional. Según la Corte Constitucional, esta se presenta cuando con su acción u omisión, autoridades estatales les causan o amenazan con causarles daño psicológico a las mujeres. Esta violencia es el resultado de actos de discriminación que impiden a la mujer acceder a una protección efectiva, enviando a las víctimas, a sus familias y a la sociedad un mensaje, en el sentido de que la autoridad estatal tolera la agresión contra las mujeres. Mi nombre es Dayana Hoyos, hago parte de la Delegada de Mujer y Asuntos de Género de la Regional Putumayo. También hago parte del Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos SINDEP. En la Defensoría del Pueblo, la Delegada de Mujer y Asuntos de Género, acompaño la Mesa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. Pues esta es una mesa que se ha creado solo en dos partes de Colombia, en los Montes de María y en el Putumayo. Acompaño el programa de garantías también y también hago el acompañamiento a todas las mujeres de los 13 municipios del departamento que llevan procesos de vulneraciones y afectaciones de sus derechos humanos y también infracciones al derecho internacional humanitario de sus derechos como mujeres y niñas también del departamento. Lamentablemente el departamento del Putumayo, en lo corrido del año 2019 y principios de este año, lleva 19 mujeres, 19 feminicidios en contra de mujeres, algunas lideresas, otras no. Llevamos 23 lideresas en condición de amenaza, todas hacen parte de la mesa de garantías de lideresas y la misionalidad o lo que yo hacía en este acompañamiento era estar en constante con estas mujeres, acompañándolas en la activación de los protocolos y las rutas que de ley hay para la salvaguarda de su integridad y de su vida, y también acompañaba procesos para sacar a mujeres en las cuales tenían riesgo inminente y este riesgo inminente se iba a materializar. En este sentido yo tuve el acompañamiento de un caso en especial, el de la gobernadora del resguardo de Puerto Limón, una gobernadora indígena de más de 10 años en el ejercicio de su cargo, una mujer golpeada por la violencia, una mujer que ha tenido que salir desplazada innumerables veces, pero que la misma vocación de arraigo y la entrega a su territorio ha hecho que siga retornando al mismo para ejercer el derecho de ser gobernadora, y que lastimosamente a finales de octubre, a finales de septiembre, principios de octubre, recibe una
tercera amenaza después de que su esposo fue asesinado, y es una amenaza muy fuerte para una situación de rendición de cuentas por parte de un grupo armado, y pues era inminente que la iban a asesinar, ¿no? En ese sentido, pues ella se contacta conmigo, teniendo en cuenta que yo venía haciendo ese acompañamiento y este trabajo con las mujeres, y yo hablo con ella un viernes. Bueno, ella me llamó porque, perdón, Putumayo es un territorio pequeño y uno logra tejer, ¿no? Yo siento que logré tejer cosas muy bonitas con muchas mujeres allá. Y bueno, ella me llamó un viernes, estaba súper destrozada porque no era fácil para ella volver a salir después de que habían asesinado a su esposo, había tenido que dejar tantas cosas sueltas. Yo le doy como varias opciones, pues en principio jurídicas, también la acompaño desde la emoción, desde el corazón, desde el amor mismo. Y le pregunto que ella, ¿qué quiere? ¿Sí? Ella me dice que lo mejor para ella es salir del departamento, porque ya sentía que su vida ya era inminente, que iban a hacer algo en contra de ella, además de que ella ya había tenido 2 atentados directos, ¿no? Y de esos 2 atentados tiene un esquema fuerte de seguridad con la UNP, ya tiene escoltas y tiene un carro, ¿no? Entonces, bajo todo ese contexto tan grave y tan difícil, pues era inminente la salida de ella, ¿no? Pues una salida dura, porque pues entenderán ustedes que para una mujer indígena salir de su territorio es la muerte misma, ¿no? Las comunidades indígenas se construyen en uno solo con el territorio. Producto de este acompañamiento y del trabajo de otros casos también, pues que no quisiera puntualizarlos tanto, pues por tema de seguridad también y por la confianza que he tenido con muchas mujeres allá, fui amenazada, ¿sí? Fui declarada objetivo militar. Después de ser declarada objetivo militar, tuve varias llamadas telefónicas. Después de las llamadas telefónicas tuve que salir. No era sostenible que siguiera en el departamento, porque corría un riesgo mi vida, a pesar de que yo quería seguir en el departamento y no quería irme. Perdón. Decidí salir sola. Traté de buscar ayuda y no la encontré. No fue fácil. Y puedo decir que sentí lo que sienten todas las mujeres que se quedaron allá en el Putumayo. Cuando salí amenazada, lo primero que hice fue reportar, pues bajo el conducto regular de la institución, lo que me había sucedido, y buscar que la institución me acogiera y me acompañara con lo que me estaba sucediendo. Pues no tuve mayor eco, ¿sí? Tuve como una respuesta mínima, en la cual me escucharon, me atendieron, sí, pero no se generaron otro tipo de despliegue de acciones que lograran garantizar ni materializar mis derechos. Contrario a esto, yo hago por mis propios medios la denuncia a la Fiscalía, hago por mis propios medios también la denuncia a la ONP, y en el tránsito de esto logro conocer a una persona maravillosa y a un grupo de personas maravillosas a quienes de verdad estaré eternamente agradecida, y es a las personas del Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, SINDER, quienes fueron a quienes yo contacté y de quienes yo realmente conocí el sentido de humanidad de la Defensoría del Pueblo. En medio de todo eso, lamentablemente me enfermé, tuve que ir al médico. El médico, fui a medicina general por la EPS, el médico se da cuenta que no estoy bien, y decide remitirme a la ARL. Pues de ahí yo comienzo un tortuoso y muy difícil proceso de medicina laboral, que lo inicié de mi parte. Yo inicié un proceso jurídico, en primera medida solicito un traslado, porque no me sentía en las capacidades ni físicas ni emocionales de seguir en el territorio, ni tampoco las de seguridad, ¿sí? O sea, había todo un nexo causal, había todas las evidencias, había todo un material que lograba demostrar mi condición de riesgo, y que no es ajeno tampoco al defensor del pueblo. Él estuvo en el Putumayo también, en muchos espacios acompañando la situación de las lideresas. Al no encontrar este tipo de respuesta, la respuesta que me da la entidad es negarme el traslado.
por cuestiones de necesidad del servicio. Me dicen en un principio que la necesidad del servicio es Putumayo y que yo debo seguir en Putumayo. Yo sigo enferma y me empiezan a generar una serie de incapacidades, ya que el médico tratante, en este caso la especialidad de psiquiatría, me declaran no apta para trabajar hasta que no logre encontrar un lugar que sea de las condiciones de mi recuperación emocional. Vuelvo y insisto a la entidad nuevamente con las recomendaciones laborales y tampoco encuentro ninguna salida ni ninguna solución. Creo que escribí más de 3-4 correos a la directora de Talento Humano. Correos primero, pues obviamente en el marco del respeto y como profesional, y yo creo que otros también los escribí desde la humanidad misma. Los escribí desde ser mujeres, ¿no? Queriéndome conectar también con la feminidad que todas tenemos, ¿no? Entonces también los escribí desde el corazón, pero bueno, no lograron tener eco. Me miré sin salida, logré ser acompañada de este gran grupo de personas del sindicato y tuve que ejercer acciones jurídicas, que yo siento que es un desgaste y que también es lamentable tener que ejercer acciones jurídicas contra la Defensoría del Pueblo, ¿no? O sea, siento que eso es como, no sé, no entra en una lógica. En este caso yo entablé una acción de tutela, entonces no entra una lógica colocar una acción de tutela en contra de la Defensoría del Pueblo, siendo esta la entidad colombiana encargada de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, de todos modos tuve que entablarla porque mi salud en este momento no es buena, no podía seguirme arriesgando, yo no puedo regresar al Putumayo, tengo un contexto que es grave. Gané la tutela, sí, en primera instancia yo la gané, el fallo salió a mi favor, ordenando a la Defensoría que me entreguen las vacantes disponibles para poder hacer efectivo mi traslado por mi condición de salud y mi condición de seguridad. La Defensoría impugnó el fallo. O sea, es decir, pues que se fueron a la segunda instancia y pues eso hace que yo quede en stand-by hasta que no se dé una decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Adicional a esto, tengo una resolución de inclusión de la UNP como riesgo extraordinario, pues donde se logra calificar el nivel de riesgo que tengo y pues he venido como en esta lucha, ¿no? Esto realmente ha sido muy... no sé, creo que no tengo palabras para describirlo, o sea, ha sido como un proceso largo, tedioso y una tortura, ¿no? Porque yo siento que además ha sido lesivo, ha sido ofensivo, violento, no ha tenido en cuenta mi condición de mujer, de madre cabeza de hogar, o sea, no ha tenido en cuenta ninguna de mis condiciones, ¿sí? A pesar de que vengo de una delegada, que es la delegada de Mujer y Asuntos de Género, ¿no? Yo esperaba un poco más, ¿no? Pero bueno, a veces dicen que hay que entender lo administrativo, pero yo no logro entender cómo la administración pasa por encima de lo humano, ¿no? Siempre lo humano está por encima de lo administrativo. La Defensoría del Pueblo impugnó el fallo de tutela que ordena a la entidad tomar decisiones administrativas que protejan el derecho a la vida de Dayana, lo que perpetúa su situación de riesgo. Las personas que trabajan en la oficina jurídica se negaron a redactar la impugnación del fallo, contrariando la orden del despacho del Defensor Nacional, por considerar que dicha instrucción era contraria a los principios constitucionales y legales vigentes. Aún así, la Defensoría del Pueblo presentó la impugnación ante el juez conociendo la calificación de la Unidad Nacional de Protección como riesgo extraordinario. Si Dayana no tuviera las incapacidades médicas, debería volver a su puesto de trabajo en el Putumayo donde fue amenazada de muerte. De lo contrario, podrían declararle abandono del cargo y perdería su trabajo. En el marco del proceso jurídico, la Defensoría del Pueblo me ofreció 4 vacantes, una en Tumaco, la otra en Ocaña Norte del Santander, la otra está en Bichada, está el mismo Putumayo también en la oferta. En el informe presentado por SINDEP, se advierte que estas situaciones de riesgo están afectando en mayor proporción a las mujeres defensoras de derechos humanos, por lo que es urgente tomar medidas con enfoque de género. SINDEP presentó ante la Administración sus propuestas de cambio institucional para la gestión adecuada del riesgo a la vida e integridad de personas defensoras de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo. La Defensoría diseñó un documento llamado Lineamientos sobre comportamientos seguros en la actuación institucional en terreno, en el que se describen recomendaciones para prevenir el riesgo.
Sin embargo, allí no se especifica cuál es la responsabilidad institucional ante una amenaza o riesgo materializado y no contempla ninguna ruta de protección interna. Cuando pensamos que este video estaba terminado, el 16 de marzo, en medio de la pandemia por el COVID-19, la Defensoría emitió una resolución en consulta con Dayana, ordenándole el traslado a la Defensoría Regional Casanare, desconociendo las disposiciones del fallo de tutela y las implicaciones para ella y su familia en medio de esta emergencia. A raíz de la resolución unilateral ordenada por la Defensoría del Pueblo, se presentó un incidente de desacato para que el magistrado de primera instancia tome las decisiones correspondientes y determine los límites del ius variandi.